Hace 3 años atrás tuve el placer de visitar la cárcel de Saavedra, cerca de la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Me sorprendí, fui a predicar en una reunión de los pabellones cristianos y me encontré con que la mitad del penal eran convertidos, eran discípulos de Cristo. Hablando con las autoridades, entre las cosas que comentaban era que, por ejemplo, hacía 7 años que no había una pelea entre los reclusos. Uno de los gestores a través de la obra del Espíritu Santo de esta tarea tan preciosa se llama Rodrigo Báez. Hoy queremos, en Historias que Merecen Ser Contadas, compartir el testimonio de Rodrigo y después charlar al respecto. Cuando nací, mi padre ya se encontraba preso con una condena de reclusión perpetua y me tocó nacer ya conociendo a la nueva pareja de mi madre. Este hombre, bueno, me dio el apellido, pero cuando yo tenía solo 3 años decidió que no quería tener más hijos ajenos en su casa, así que tomaron la decisión de mudarse y levantaron todas sus cosas y me dejaron a mí parado en la vereda. Así que llamaron a mi abuela para que se hiciera cargo de mí, pero me tocó vivir ahí unos años con un abuelo abusador, maltratador, alcohólico, de tal manera que en una oportunidad me pegó tan mal que terminé internado, hospitalizado, todo golpeado, con costillas fisuradas, y esto hizo que un juzgado me entregara a una hermanastra mayor que yo tenía, que vivía dentro del barrio Fuerte Apache, en Ciudadela Norte. Así que estuve viviendo unos años allí con ella. El infierno no se terminó, sino que cada vez era mayor, porque mi hermana muchas veces tenía que prostituirse para darnos de comer, para darnos un vaso de leche, y en una oportunidad, con solo 8 años de vida, un hombre entró en mi casa y empezó a abusar de mi hermana. Mi hermana desesperada, gritando. Yo entré en la habitación y en ese momento me di cuenta lo tan lleno que estaba de odio, de rencor, de resentimiento, porque para defender a mi hermana tomé un cuchillo tramontina y se lo clavé a este hombre en la espalda. Me asusté mucho, mi hermana empezó a gritarme que corriera, que me fuera, así que empecé a correr desde Fuerte Apache, que está en Gran Buenos Aires, y no paré de correr hasta las bodegas Giol, que están en el barrio de Palermo, en Capital. Ahí había un asentamiento, una villa, donde me quedé a vivir con unos chicos que también eran de la calle, que también se criaron de la misma manera que me crié yo, y junto con estos chicos nos ganábamos la vida abriendo las puertas de los taxis o limpiando las vidrieras de los negocios, o en muchas oportunidades tener que pelear por una hamburguesa que tiraba el negocio Pampernick o McDonald's para poder comer, para poder sobrevivir, en muchas oportunidades robando, haciendo un montón de cosas para poder subsistir. Y ya cuando tenía 12 años de edad me agarró Minoridad y Familia, y Minoridad y Familia no te dan la libertad o no te sueltan hasta que no viene un familiar mayor de edad, y tuvieron que llamar a mi hermana. Ella me vino a buscar y con 12 años volví al barrio del Fuerte Apache, pero esta vez haciendo amistades que empeoraron mi vida. Empecé a meterme en la delincuencia, en la droga, y empecé a ser cada vez
más violento, cada vez esto era peor para mi vida. A tal punto que me metí de lleno en los robos, en los secuestros, en la delincuencia. Esto hizo que con solo 15 años cayera por primera vez preso con una causa muy pesada que me tuvo 3 años detenido. Yo ya tenía en ese entonces una pareja, con ella habíamos tenido una nena. Y al salir de esa condena, después de 3 años, ya tenía 18 años, esto hizo que yo conociera más gente que estaba metida en la delincuencia, más personas que estaban en lo mismo, así que empecé a asociarme con gente que hacía cosas delictivas, y esto hizo que la violencia y el maltrato de parte mía hacia la gente fuera cada vez peor. De tal manera que después de solamente 2 meses volvimos a caer presos, pero esta vez con una condena de 8 años y 4 meses. En esta condena, en un accidente doméstico, me tocó perder a mi hija, la cual murió electrocutada, y con algunos trámites en el juzgado me trajeron hasta el velatorio. Cuando abrí el cajón de mi hija, me encontré que estaba totalmente carbonizada, así que no podía comprender lo que estaba pasando y rechacé totalmente en mi mente que ella había muerto. De tal manera que los demonios con los cuales yo había hecho pactos y con los cuales me había metido en el barrio, porque el barrio está lleno de templos y bandas y hechiceros y brujos, esos demonios hicieron que yo viera a mi hija como que estaba viva y estaba dentro de la celda. Así que empecé a hacerme maltratar por las autoridades del servicio penitenciario, porque cuando querían entrar a requisar o a revisar mi celda, yo no se los permitía porque mi hija estaba sentada dentro de la celda. A tal punto que me llevaron a una junta psiquiátrica y tomaron la decisión de dejarme internado en la Unidad 20 Federal, que está dentro del Borda. Estuve durante 8 meses allí totalmente desnudo en una celda que estaba toda acolchonada para que yo no me lastimara. Estaba totalmente loco, atado por los demonios. Y un día un enfermero cristiano me mostró un espejo y me dijo si eso era lo que quería para mi vida. Cuando me vi en el espejo me di cuenta el desastre que estaba haciendo conmigo, cómo me estaba maltratando. Así que entendí que tenía que salir de ahí, pero no comprendí que tenía que volcarme a Cristo. Así que mi vida cada vez continuó de peor manera. A tal punto que al salir en libertad después de 8 años y 4 meses, llegando a mi casa y encontrándome con que en la habitación no estaba mi hija, eso me volvió totalmente loco. Y esa fue la peor etapa de mi vida. Esos 7 meses que estuve en libertad, hice desastres con mi vida y maltraté a mucha gente y realmente estaba tomado totalmente por el infierno. La obra del infierno en mí era desastrosa. Solamente pensaba en que se terminara mi vida. A los 7 meses volví a caer preso. En la última condena yo estuve 10 años, así que en todos estos años de mi vida había estado solamente 9 meses en libertad y había pasado 21 años preso, privado de mi libertad física. En esta condena estuve 1 año en las cárceles del servicio penitenciario bonaerense, y al punto de que llegué a la unidad 28 en la ciudad de Magdalena, pasando la ciudad de La Plata y en Buenos Aires. Estuve en el año 2005 cuando en ese lugar hubo un motín grande donde murieron muchos jóvenes quemados, y ahí Dios empezó a cruzarse en mi vida. Desde aquel lugar me llevaron de traslado hasta la unidad 19 de Saavedra, donde realmente no tenía pensado quedarme. Allí en Saavedra mi único plan era poder volverme a algún penal que estuviera más cerca del conurbano bonaerense, porque cuando uno está tan metido en las drogas y en esa vida no quiere estar lejos de su barrio, lejos de su gente. Así que tomé la decisión de lastimar al que era jefe de penal ahí en la unidad 19,
y armándome un arma, una faca para lastimarlo, emprendí el camino hasta la oficina del jefe penal. Pero al llegar a esa oficina, el jefe penal se asomó y me pidió que esperara unos minutos allí afuera porque tenía un llamado que venía desde la calle. Cuando me dieron el teléfono, la madre de la que era mi pareja estaba llorando por teléfono y me dijo que tanto mi esposa como mi hijo en un accidente automovilístico, ellos estaban en un auto, en una barrera que estaba baja y la cruzaron ahí en la ciudad de Castelar, en el tren Sarmiento. Habían tenido un accidente, el tren los había agarrado y ellos habían muerto. Así que pensé adentro mío que iba a prender fuego la cárcel o que iba a matar a alguien o que me iba a matar a mí mismo. Realmente en mi mente pasaban un montón de cosas, pero no pude hacer nada, quedé totalmente estático. Entré en una depresión tan profunda que me defecaba encima y me orinaba. No podía entender porque mi vida no había servido para nada y todo lo que yo había tocado, lo único que había hecho era destruirlo. Así que los demonios empezaron a hablar a mi mente y a decirme que me matara, que no servía para nada y que no valía la pena seguir viviendo. Yo lo único que quería era morirme en esa cama. Pero los demonios encontraron la estrategia, yo no le tenía miedo a nada. Entonces un día ellos hablaron a mi mente y me dijeron: vos no morís o no te matás porque le tenés miedo al diablo. Ese día les dije que esta noche el diablo se prepare, porque esta noche me voy a matar para ir a pelear con él en el infierno. Preparé todo, preparé una trenza con telas que cortaba de una sábana, preparé la horca, la colgué y a las 12 de la noche en punto me empujé unas sillas en las que estaba parado, las apoyé contra una pared y me dejé colgar en esa horca. Lo último que recuerdo es un ruido como que mi cuello se quebró. Los médicos cuentan que a las 3:10 de la mañana cortaron la soga y me bajaron de la horca, tomaron mis signos vitales, yo no estaba vivo, estaba muerto, así que se fueron hasta donde está el lugar donde le llaman sanidad, dentro de la cárcel, a buscar una camilla para poder sacarme de allí y llevarme a una morgue judicial. Cuando volvieron yo estaba sentado en la ducha y empecé a contarles a todos cómo me había encontrado cara a cara con el Cristo de la gloria. Jamás en mi vida había visto unos ojos tan llenos de amor. Jamás en mi vida alguien me había abrazado de esa manera. Nunca nadie me había abrazado. Todo mi ser se empezó a llenar de ganas de vivir y de servir, o que mi historia sirviera para que mucha gente no tuviera que pasar por lo mismo que yo había pasado. Yo pensé que en algún momento me iba a encontrar con este Dios y que ese Dios me iba a pegar un cachetazo, que me iba a castigar por todas las cosas malas que yo había hecho, pero el Cristo que yo pensé que me iba a pegar extendió sus brazos para darme el abrazo más lindo que me dieron en mi vida. A partir de ese día no pude parar ni un segundo en hablar de Él, en hablar de su amor y de lo que Él puede hacer con la vida de una persona. No pude parar ni un segundo de hablarle a aquellos que están en adicciones, a las prostitutas, a los que están caídos en desgracia, a los niños que caen en la cárcel por distintos delitos, y muchos niños que van a la cárcel porque son adictos a la pasta base, al paco, a las drogas. No he parado un segundo de decir que este Cristo que me resucitó de entre los muertos tiene el poder para restaurar ciudades, para restaurar territorios, para restaurar familias, para restaurar matrimonios, para levantar a los niños que están siendo azotados por las drogas.
No paré ni un minuto de testificar lo que el Cristo de la gloria ha hecho conmigo. Empecé a trabajar dentro de esa cárcel con un grupo de personas que querían seguir a Cristo, así que una iglesia empezó a ser establecida allí adentro. Dios me levantó como pastor de aquella iglesia y estuve pastoreando casi 8 años la iglesia dentro de la cárcel. Cuando Dios me estableció para trabajar para Él allí adentro, había un grupo de 15 personas. Hace más de 4 meses que recuperé mi libertad y hoy por hoy hay 400 personas que glorifican el nombre de Cristo allí adentro. Hemos vivido cosas maravillosas, milagros tremendos. Hemos visto gente que ha entrado con una sola pierna y se ha ido con 2 piernas. Personas que han entrado con una mano y se han ido con 2 manos. Hemos visto muertos resucitar. Hemos visto enfermos de HIV sanarse. Hemos visto matrimonios restaurarse, familias ser restauradas. Personas que a la distancia por un llamado telefónico recibieron sanidad, fueron resucitados de entre los muertos. Gente que no tenía esperanza, hoy tener esperanza de que Cristo puede realmente hacer una nueva vida con ellos. Hemos visto cosas maravillosas. Sé que Dios tiene un propósito mucho más grande para con mi vida. Pero si hoy me tocara partir con Él realmente, sería la persona más agradecida con Cristo en todo el universo. Porque nada de lo que viví, nada, lo merecía. Una persona hace poco tiempo, cuando trabajábamos para hacer trabajos sociales o ayudar a los necesitados, me preguntaba si yo con eso quería borrar el pasado tan malo o calmar mi conciencia. Y yo le dije, no, yo no quiero borrar mi pasado no se puede borrar. Lo que sí quiero, de la mano de Cristo, poder construir un futuro diferente. Y sé que muchas personas que tienen un pasado muy difícil y muy pesado, si hoy se agarran de las manos de este Cristo, pueden empezar a construir un futuro de gloria de las manos de este Dios todopoderoso que cada día está con sus brazos abiertos, esperando que gente como yo pueda venir a sus pies para ser restaurados y para ser usados por su mano poderosa. Hace un poquito más de 4 meses que recuperé mi libertad y empezó una vida nueva para mí, ya que Dios restauró todo. Hoy tengo una esposa, he podido tener hijos y Dios me está enseñando a ser un padre, un esposo, y también me está enseñando a ser pastor aquí afuera. Estoy trabajando en la ciudad de Tandil con un grupo de personas a las cuales estoy apoyando, adoctrinando, enseñando en el Señor. Y realmente es una vida preciosa la que estoy afrontando. No digo que no haya luchas, no haya pruebas, no haya adversidades, pero he conocido en estos 4 meses la victoria en las manos del Señor. He visto la mano de Dios moverse en nuestras vidas, tanto en mí como en mi familia, de una manera sobrenatural. Hemos estado recorriendo un montón de ciudades, visitando un montón de iglesias donde tengo la posibilidad de contar este testimonio poderoso de Cristo en mi vida. He visto cómo Dios toca la vida de familias, de niños. Hemos estado predicando dentro de muchas villas miseria, hemos estado metiéndonos en muchos hospitales, hemos estado en hospitales de infectología y nos hemos metido aún en neuropsiquiátricos y hemos visto cómo Dios libera a estas personas, cómo trae liberación con su poder, con su amor. Hemos visto cómo Dios, por medio de mi testimonio, abraza a personas con su amor y cómo personas son transformadas a través de lo que Dios hizo con mi vida. Y realmente tengo sueños en Cristo que quiero cumplir, tengo metas, tengo proyectos, tengo la idea de poder establecer una iglesia donde podamos, un grupo de personas, hacer un trabajo social, pero no limitarme solo a una ciudad. Tengo ganas de visitar iglesias o hacer un trabajo
más amplio, donde podamos capacitar en distintas iglesias, grupos de personas que tengan ganas de visitar cárceles, de visitar villas, poder compartirles desde mi punto de vista o desde lo vivido, cómo se puede entrar en todos aquellos lugares y cómo Cristo puede utilizar nuestras vidas para rescatar a los que tanto, tanto están necesitando que Dios los tome. Tengo el sueño de hacer un programa de televisión para poder abarcar masivamente con mi testimonio o con lo vivido a mayor cantidad de personas y poder acercarnos a aquellos que se encuentran privados de su libertad por medio de una señal de televisión. Tengo proyectos o sueños de hacer programas en radio y de visitar también cárceles alrededor del mundo, en otros países, donde mi testimonio también pueda levantar aún pastores dentro de las cárceles, pastores que puedan llamar a un grupo de personas hacia adentro y en oración poder rescatar a aquellos que están en desgracia dentro de las cárceles. Tengo el sueño de trabajar con mujeres golpeadas o que hayan salido de la prostitución, porque he visto cómo mi hermana fue golpeada cuando yo era niño y tengo esa carga. Todo lo que he vivido en mi pasado es como una carga que siento de parte de Dios en hacer algo por aquellos que pasaron por lo mismo que pasé yo. Tengo el sueño de ir a las plazas los fines de semana a llevar un vaso de mate cocido caliente a los que duermen en la calle y se están muriendo de frío, de poder llevar mantas para que se puedan tapar o ropa para que puedan estar abrigados. Tengo estos sueños que yo creo que son los sueños que Cristo ha puesto en mi corazón. Yo siento que si Cristo hoy estuviera vivo o si este fuera el tiempo en que Cristo tuviera que desarrollar su ministerio en la tierra, sinceramente, de todo corazón siento que estaría en las cárceles, estaría en las villas y estaría con la gente que está sufriendo en la calle. Y sinceramente siento que Dios va a cumplir estos sueños. Quiero realmente dar mi vida, dar todo lo que tengo por aquel que lo necesita, por aquel que está caído en desgracia. Y quiero agradecer que me hayan dado este espacio y espero que este testimonio pueda impactar la vida de aquellos que tanto lo necesitan. Si me estás escuchando, simplemente quiero decirte que si Dios lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Que Dios te bendiga mucho. Espíritu Santo, como aquel día en Pentecostés. Sopla, Espíritu Santo, como aquel día en este lugar. Los heridos son sanos, los cautivos son liberados, los sordos oyen, los ciegos ven. Es tu presencia, es tu poder.
como aquel día en Pentecostés. Sopla, Espíritu Santo, como aquel día en este lugar. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido Muy bien. a este ciclo de programas. Es la primera vez que te tenemos con nosotros, así que bienvenido. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Otra historia tremenda, ¿no? La primera vez que escuché el testimonio de Rodrigo, la verdad que uno queda tan impresionado, ¿no? Primero por una realidad que es así, que nos rodea, la realidad de la droga, la realidad de la violencia, bueno, a unos más, a otros menos, ¿no? En el caso de Rodrigo, vivir tantos años en la cárcel, tantos años en violencia, en tantas dificultades personales tan terribles, la muerte de su esposa, de su hija, el trato con los demonios, como él decía, ¿no? Realidades que mucha gente vive hoy día. Y cuando uno primero ve la primera parte de este testimonio, le parece, ¿es posible que haya un cambio? A veces nos encontramos con personas quizás así, no transformadas como él por la calle, y hasta medio te da miedo, ¿no? Porque esas personas están en la violencia. Pero ¿qué los motiva? ¿Qué pasa detrás de ellos, no? Él, como otros en otra situación, cuando yo le escuchaba el testimonio otra vez hoy de él, pensaba, ¿es posible cambiar? Una frase que hace mucho tiempo me pegó fuerte a mí, ¿no? Y después lo lindo de él, que dice todo lo que pasó luego de encontrarse con el Señor, ¿no? Esa alegría, esa realidad de tener un propósito para la vida, de que es posible vivir distinto, desear ayudar a tanta gente que está viviendo esta u otras situaciones, ¿no? Qué hermoso es ver, aún en la cara se le ve una expresión tan linda. Parece casi imposible pensar que este muchacho era todo lo que él dice, ¿no? Y además de lo dramático, Hugo, Claudio, de su testimonio tan crudo, que es también la esperanza que da escuchar un testimonio así, sí, de que es posible cambiar, y que no solamente un cambio externo, sino que puede haber un cambio interno y permanente, que es un poco el testimonio de... Claro. A eso quería ir, ¿no? Porque la gente común conoce solo los fracasos. Sí. Los políticos fracasaron, toda autoridad fracasó, las ONG fracasan en un sentido, porque hay algo que tiene que suceder que no está en manos por ejemplo, de las autoridades, pero sí está en manos de Dios y de la Iglesia. Por eso es tan tremendo todo esto, ¿no? Sí, y cuando uno escucha esto, uno dice, si somos sinceros, miramos un poco para adentro, y hay tantas cosas en nosotros mismos que son difíciles de cambiar, ¿no? Yo diría, si no tenemos esa mano de Dios tan tremenda, que un poquito me gustaría que hablemos de esto, es como el hombre está, como muchas veces decimos, como una ciénaga, ¿no? Como un lugar ¿cómo se llama? Las arenas movedizas, ¿no? De que más trata de salir, más se hunde, ¿no? Y si no es que viene una mano de afuera, poderosa como la mano del Señor, que nos puede sacar, entonces me gustaría que pensemos un poquito de esto, porque cuando pensamos en cambio, la gente piensa hoy día mucho en cambiar por afuera, ¿no? Hoy día hay posibilidades de cambiar por afuera. Podemos cambiar estética exterior, la estética, vamos a cambiar la nariz, cualquier cosa que queramos cambiar hoy día, tristemente, hoy, o no sé si para muchos bien, ¿no? Pero se puede cambiar.
pero ¿cómo cambiamos por dentro? Y me acuerdo de un pasaje muy interesante que está en Juan capítulo 3, de un hombre que se acerca a Jesús y de noche, dice, era un maestro de la ley, y cuando él empieza a hablar con Jesús, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podés ver ni podés entrar al reino de los cielos. Y este hombre da una respuesta que muchas veces me llamó la atención, porque parece medio tonto. Él dice, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a volver al vientre de su madre y volver a nacer? Y claro, parecería una respuesta media tonta, y siempre la pensé así, hasta que un día me di cuenta que su respuesta tenía un peso mucho más fuerte. Él que era un maestro de la ley, digamos, un psicólogo de la época, un hombre acostumbrado a tratar con personas con crisis, con problemas personales, muy acostumbrado porque era maestro de otros, y también yo creo que mirando un poco su propio corazón, él dice, ¿cómo es posible volver a empezar? Volver a cambiar estas cosas que no puedo cambiar, ni yo. ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Nosotros somos pastores y trabajamos con gente, somos cristianos y trabajamos con gente. ¿Cómo es posible cambiar? Hay cosas que están arraigadas en el corazón. Pensamos en el testimonio. ¿Es posible que una persona así cambie? Y lo lindo del testimonio es ver cómo Dios en una situación tan extrema interviene y hace de esta persona que era un delincuente, que era un asesino, que era un montón de cosas como él cuenta allí, una persona nueva, que pudo formar una familia nueva, que pudo ser una bendición para tanta gente que está alrededor. Y entonces la respuesta de Jesús, cuando él le pregunta, Jesús le dice a este hombre, es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, que se llamaba este hombre, dice, ¿cómo se puede hacer de esto? Y Jesús dice, nadie subió al cielo para ayudarnos a nacer de arriba, para traernos esa naturaleza de arriba, sino el Hijo del Hombre, estaba hablando acerca de sí mismo, para que todo aquel que se aferre a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que es lo que dijimos al principio, no es necesario nacer de nuevo, es necesario ese poder que viene de Dios cuando nos abrimos al Señor. Él es poderoso para transformarnos, para transformar nuestra naturaleza. Por eso Jesús dijo, en otra parte, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta del corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él puede traer la cena, él puede venir a una choza como no es nuestra vida. Yo digo una choza de tierra como es nuestro cuerpo, nuestra vida, y hacer de nosotros personas distintas, ¿no? Entonces, es posible un cambio cuando Cristo viene al corazón. Es la primera cosa que me llama la atención, pero después la segunda cosa que veo también es que muchos son cristianos y han experimentado una nueva vida con Cristo, pero muchos no quieren seguir cambiando. Yo he encontrado, y a veces me he encontrado a mí mismo en algunas situaciones de la vida, y es terrible si uno piensa esto, ¿no? En que no queremos cambiar. Necesitamos seguir cambiando, seguir siendo transformados a través de un cambio dinámico, no es un cambio una sola vez. Claro. No es solamente una experiencia, primero una experiencia de nuevo nacimiento, sino es una dinámica, de cambio. Es como el ser humano, nace un día, pero después va desarrollándose. Y como cristianos tenemos que ir desarrollándonos. Es la carrera de Pablo, ¿no? Ajá. Es el hecho, como Pablo utiliza especialmente en Filipenses, la imagen de la carrera, ir alcanzando objetivos en la vida, y estos objetivos están planteados muy claramente en la necesidad de ir cambiando en nuestro interior, y las cosas cada vez se hacen más difíciles, entre comillas, para nosotros, pero también más accesibles con la intervención de Dios en nuestra vida, ¿no? Y lo que vos decías de la carrera de Pablo, cuando él escribe Filipenses, lo escribe en la postrimería de su vida, ¿no? Está preso él, no le quedaba demasiado tiempo para morir, ya había vivido mucho de su vida, y él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, y él se sigue extendiendo aún, porque parece que hay etapas de la vida también que uno podría bajar los brazos, ya más o menos ya estoy, ya logré varias cosas, o no, o ya no puedo cambiar. Y Pablo hasta el final de su vida está apuntando a seguir cambiando, a seguir siendo transformado. Y le dio resultados, según Timoteo dice,
He acabado mi He carrera acabado, que es la última carta de él, Sí, ¿no? sí, Me llama la atención, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, ahí se contraponen dos cosas, hay un contraste en lo que se llaman las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Es interesante, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y allí, entre las obras de la carne que habla de problemas de carácter. Y da una lista, por lo menos de ocho características que son características de un carácter podrido, un carácter que está mal. Por ejemplo, habla allí de enemistades, de peleas, de celos, de iras, de broncas, ¿no? El mal carácter, de contiendas, de disensiones, de herejías, de envidias, que son fruto de un carácter, y le está hablando a cristianos, ¿no? Que han tenido una experiencia con Dios, pero tenemos que seguir siendo permeados por el Espíritu Santo para que todas estas cosas desaparezcan de nosotros, ¿no? Y en contraste a esto, da el fruto del Espíritu, que es una vida llena del Espíritu, que tiene que ver con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Habla de un trabajo del Espíritu en nuestra vida. Entonces, También, perdón, sí. Hugo, también es la descripción de un carácter, son expresiones de un carácter, Claro, de un nuevo el fruto. ser que nace en el interior y se va renovando y va expresando estas nuevas... Y que va desarrollándose Claro. en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, me parece interesante cuando uno piensa en cambio, hay un cambio que tiene que ver con lo personal, con lo íntimo, de nuestro ser. Luego hay un cambio que tiene que ver con un proyecto de vida. Es interesante escucharlo a Rodrigo cuando él dice, tengo un proyecto, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, tan distinto a todo lo que venía haciendo antes, quizá para llenarse de plata, de esta manera o de otro. El proyecto de su vida, como el proyecto de nuestra propia vida, si no llega a cambiar verdaderamente, si es una mezcolanza entre mi propio proyecto de vida egoísta y el proyecto de vida de servir al Señor, al final no logramos ninguna cosa, ¿no? Cuando uno entra en un proyecto de vida nuevo, como cristiano, entonces aún nuestro interior se proyecta detrás de eso, ¿no? Uno quiere servir a Dios. Muchas veces decimos que el cristiano tiene que centrar su vida en la persona de Jesús y en la misión que Él nos dio. Él nos dio una misión. Y nuestra misión es mucho más que ser buena gente, no hacerle mal a nadie, portarnos bien con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hay una misión muy fuerte que tenemos como cristianos, como sal de la tierra, como luz del mundo, y Dios está comprometido con nosotros para ayudarnos a que desarrollemos eso. Y lo tercero, por eso digo, en lo íntimo, en la misión de la vida y en lo social también, que tiene que ver con la gente que nos rodea. Entonces, en lo personal, ¿cómo podemos ir cambiando? ¿Cómo como cristianos, en este desafío de seguir cambiando, cómo podemos seguir cambiando? Entonces, quiero tirar por lo menos un par de cosas. Lo primero es esa exposición a Dios. Para seguir cambiando tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que exponernos a Dios. Es como O sea, vos hablas de algo mixto, una obra de Dios en mí y una respuesta hacia esa obra. O sea, no es algo estático. Solamente yo esperar que Dios haga la obra en mí. Ahí Ezequiel 36 habla del cambio que Dios produce en el corazón del hombre, cuando dice que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Una acción, un corazón que Dios, un cambio interno. Pero después yo debo seguir trabajando con ese cambio que Dios hizo. Adaptándome a lo que Dios quiere. Hay una respuesta mía. Siguiendo buscando a Dios. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y dice, de su interior van a correr ríos de agua viva. Hay corrientes de agua limpia que vienen de Dios mismo, que quiere limpiarnos. Es como cuando uno abre una canilla, ¿no? Y se limpió el tanque de agua y viene el agua media turbia y uno abre la canilla hasta que el agua va saliendo y va saliendo pura, ¿no? Nosotros necesitamos esa exposición a Dios, ese contacto con la palabra de Dios, ese contacto con el Espíritu Santo que nos vaya llenando día a día, que vaya cambiando ese carácter, ese hombre acostumbrado a tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios, y empezar a acostumbrarnos a estar con Dios y a que Él nos llene de su paz, de su alegría, de su amor. Por eso decimos las características del fruto del Espíritu, ¿no? Son corrientes internas que nosotros necesitamos abrirnos a Dios para que ese amor venga a nosotros, ese gozo venga a nosotros y que lo experimentemos todos los días, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que alguna de estas cosas, no somos impacientes o nos llegamos a enojar, podamos pedir perdón al Señor y buscar a Dios para que esa fuente de
de gracia de Dios venga a nosotros, ¿no? Ese es un punto. Por supuesto hay algunas palabras que son bíblicas, yo contra eso no voy, pero digo, algunos tienen el concepto del Espíritu Santo como el que nos ayuda en ciertas circunstancias, pero nosotros tenemos que considerar que para cualquier cambio que queremos generar en nuestra vida, nuestras propias fuerzas son totalmente insuficientes. Claro que sí. Es imposible intentar generar cambios permanentes. Algunos lo vas a poder hacer, pero en los puntos cruciales de tu vida con los cuales has luchado durante todo tiempo o durante mucho tiempo, es una verdadera utopía creer que lo vas a cambiar simplemente porque te lo propongas. Claro. Y ahí viene esa intervención no necesaria sino indispensable del poder del Espíritu Santo en nosotros para generar estos cambios, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lucha contra el rencor, ¿no? El odio, porque han sufrido situaciones muy críticas en su vida de gente que te ha hecho mal. Y uno intenta perdonar cuando entiende que Dios quiere que perdonemos, ¿no? Pero bueno, por eso el Señor nos enseña a perdonar con la fuerza de Él. Es un acto nuestro, pero el Señor nos apoya y nos da de su gracia para que nosotros podamos perdonar a los demás, ¿no? Trabajar con el enojo, con la bronca, con la ira, con el mal carácter. Necesitamos parecernos a Él, por eso Él dice, venid, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras almas. Entonces, a eso me refiero cuando me refiero a la necesidad de exponernos a Dios en nuestra vida personal, de búsqueda, digo, de la vida devocional, le llamamos nosotros, en nuestra vida de todos los días, caminando con Dios, aprendiendo a ser sensibles a Dios, aprendiendo a conocer a Dios en nuestro diario caminar y que Él vaya transformando nuestro carácter a imagen, o sea, lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Lo esperanzador de esto es que cuando el apóstol Pablo habla de esto, dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, en Cristo que me fortalece. Esto no es para algunos supercapacitados o para algunos con muchas habilidades, es decir, qué capacidad de cambiar, qué bárbaro este hombre, cómo pudo revertir su historia. La clave es en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Esto habla de la exposición que necesitamos diariamente a sus fuerzas, ¿no? Y fíjate que ahí en la epístola de Efesios habla muchas veces esa frase, en Cristo, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en Cristo es posible. Por las fuerzas nuestras es imposible, pero cuando nos sumergimos en Él, cuando dejamos que Él nos hable, el Señor no nos grita, ¿no? Él nos susurra, por eso hay que aprender a escucharlo, por eso hay que aprender a ser sensibles a Dios, ¿no? No es un gritón, no es un maleducado que nos lleva por delante, es al revés. Él quiere guiarnos, Él va delante nuestro, pero quiere meterse adentro nuestro para ayudarnos a vivir la vida cristiana, ¿no? Y por eso el segundo punto de que quisiera un poco resumir, también ¿cómo logramos este cambio? Este cambio lo logramos cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar todos los días. No es solamente exponernos, sino esa decisión a decir, yo te necesito, Señor, yo no puedo por mí mismo. Y es interesante, hago un contraste acá entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, donde la gente había llegado a una religiosidad, sabía todos los detalles de la religiosidad, pero no había perdido el contenido. Y entonces Dios los confronta a ellos en el libro de Malaquías, y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué? Como diciendo, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? Y entonces Dios empieza a decir, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y ustedes dicen que me han cansado. Y hay una falta de reflexión de que ellos necesitan un cambio. Nosotros necesitamos siempre esa reflexión constante a que tenemos que ir avanzando en la vida cristiana. Entonces, frente a esto, me encuentro con algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Por ejemplo, el Salmo 32, cuando David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y vos perdonás la maldad de mi pecado. Es decir, soy consciente de que no estoy bien, pero puedo ir a un Dios que tiene un poder para transformarme y para ayudarme a salir adelante. El Salmo 51 dice, yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué problema es cuando uno no se da cuenta que hay cosas que tiene que cambiar? Yo reconozco mis rebeliones. Y dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él había hecho una macana muy grande en su vida y él la reconoce, la abre.
Y había pecado contra personas específicas, contra varias personas muy específicas, pero él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, la primera consecuencia de mi pecado es que pecamos contra Dios, ¿no? Rompemos esa relación de armonía que Dios quiere tener con nosotros. No podemos ir adelante en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales, si el corazón se llena de maldad, si el corazón se llena de oscuridad, ¿no? Después dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es como una desintoxicación, ¿no?, que está haciendo el salmista, está exponiéndose a Dios, tratando de que el Espíritu Santo realmente me abra los ojos. No es una autoayuda, esto es exponerse a Dios para que el Espíritu Santo me enseñe, me hable. Es decir, voluntariamente nos abrimos al Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar a cambiar, ¿no? Después sí. Perdón, recuerdo Juan 15 cuando también hablando un poco de esta exposición, Jesús le dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado, ¿no? Y bueno, es interesante también esto, la exposición a Dios, a su palabra, produce esto, es agua que va purificando todo lo que hay en nosotros, ¿no? La palabra de Dios, ahí está el agua, ¿no? Sí, claro que sí. Y doy dos versículos más interesantes. Uno está en el libro de Jeremías, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es la conciencia de que si yo no estoy cerca de Dios, mi corazón, mi alma, mi ser interior tiende fácilmente a contaminarse. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y él da una respuesta tremenda allí como buen profeta de Dios que era, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, Dios puede meterse en nosotros si le dejamos y puede transformar las cosas. Es como aquel momento en que Jesús comienza su ministerio y entra en unas bodas, ¿no? Y se había acabado el vino y lo único que había era agua. ¿Y cómo puede ser transformada el agua en vino? Bueno, por un milagro. Y Jesús hace un milagro y se mete en la situación y cambia eso que era agua, que era incolora, insaboda, inodora, insípida, inodora, y la cambia en algo muy, muy, muy gustoso como el mejor vino, ¿no? Y eso puede hacer Dios cuando se mete en nuestra situación, en nuestra vida, en nuestra casa, hacer que las cosas cambien y de eso soso que es nuestra vida, Él puede transformarnos y hacer de nosotros, a medida que caminamos con Él, una vida gustosa, una vida con propósito, una vida distinta. Bueno, eso sería un poquito algo de lo que necesitamos conocer y cambiar. Es el desafío que tenemos, ¿no? Primero, el desafío de saber que necesitamos cambiar. Que no hay situación que sea demasiado difícil. No hay nada difícil para Dios. Estaba el otro día hablando con una persona que vivió con situaciones muy críticas. Me decía, ¿será posible para mí cambiar? Claro que sí, claro que sí. Dios puede cambiar a cualquier persona. A veces, por eso decía Jesús, aquellos que se creen justos, que no necesitan, eso sí que no se los puede cambiar, ¿no? Porque ellos no son conscientes de la necesidad que tienen de Dios. Ahora, qué propuesta revolucionaria, porque hoy la sociedad, el mensaje es totalmente contrario. Hacé lo que sentís, hacé lo que te dicta el corazón, y acá la palabra de Dios revela que el corazón es lo más perverso y engañoso que hay. Así es. Qué peligro es seguir los instintos naturales o moverme solamente por las emociones y no pararme en algo tan firme como es la palabra de Dios, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Cuando uno se afirma en la verdad de Dios, el corazón se acomoda y las cosas cambian. Así es, así es. Así que la propuesta que tenemos para nuestros televidentes, ¿no? Animate a confiar en Dios, animate a poner tu corazón, tu alma, tu vida, tu familia en las manos del Señor. Hay una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Pon tu vida en las manos
del Señor de Galilea, ¿no? Y cuando uno pone la vida en la mano de Él, en las manos de Él, Él puede transformarnos. Si uno mira para adelante, yo era muy joven cuando me entregué a Cristo, yo decía, voy a poder. Y ahora que ha pasado tantos años que sigo al Señor y he visto la gracia de Dios, Dios puede. No es que nosotros somos toda la misma carne, todo el mismo material. No hay gente más santa que otra, en el sentido de que hay material mejor que otro. Dios puede transformar a cualquier persona que se anima a ponerse en sus manos. Qué bueno este juego de los extremos, pensaba, ¿no? En el sentido de que los testimonios a veces que traemos en el programa no son testimonios de gente, entre comillas, normal, parecería, por decirte, ¿no? claro. Y el testimonio que vivimos hoy es de una persona que vino de un extremo terrible y fue cambiado de manera increíble. ¿Cuánto más a los que nos ven, que por ahí tiene una vida sosa, sencilla, y no me refiero a lo sencillo por la sencillez de la vida, sino porque no tiene objetivos de vida, existe o subsiste en el medio donde está y tiene también la oportunidad de encontrarse con este Cristo de poder que lo va a revolucionar con su presencia y puede hacer algo nuevo de ellos, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Sí, perdón, sí. Pensaba, me vino que la propuesta de Cristo, la propuesta de Jesús, siempre fue una propuesta de cambio. Es la propuesta del Evangelio, el hecho de la cruz es una propuesta de cambio, de transformación continua. De hecho, el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La propuesta que Él viene a traernos, que es posible cambiar. Amén. Es decir, en un mundo gobernado por la bronca, por el rencor, por la violencia, por el cuidarse del otro que me pisa la cabeza, viene Jesús, abre sus brazos y trae una nueva alternativa, que es la alternativa del perdón, de una locura como es la locura del Evangelio, que un Dios que tiene que estar enojado con todo y que es justo y que tiene que condenar a todos, elige el camino de perdonarnos, y no solamente perdonarnos así nomás, sino que dar a su Hijo por nosotros. Nos amó de tal manera. Y esta es la propuesta que Dios hace en el comienzo y en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿no? Muchas gracias. Bien. Es posible cambiar solamente a través de Cristo. Queremos que te comuniques con nosotros. Aquí tenés nuestro mail, nuestros teléfonos para que nos llames, y nos encontramos en una nueva emisión de este programa que se llama Historias que merecen ser contadas.